Cristina Ramírez, la preguntona profesional. Cristina Ramírez, de Métrica, nos explica qué es lo que piensan los hermosillenses. Cristina, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Muy bien, ¿y tú? Muy bien también, muy contento de coincidir como siempre. ¿Qué nos vas a compartir esta mañana? Hoy vamos a hablar del villano de la semana. El villano de la semana. ¿Y quién es el villano de la semana? Cristóbal Colón. Ah, mira. Pobre Sí. hombre, ¿no? ¿Cuántos años tiene muerto? Y todavía esta semana fue el villano de los mexicanos. Sí, fíjate. Todavía tenemos mucho que discutir sobre ese tema. Durante muchísimos años se nos explicó que fue una especie de héroe nacional porque descubrió América y eso hizo que el continente evolucionara y la conquista y todo esto. Y como nadie se cuestionaba, ¿no? Yo me acuerdo que en la primaria nos enseñaban eso. Pues nadie se cuestionaba, uno iba a su casa, buscaba las estampas, hacía los dibujitos. Las tres calaveras. Sí. Hacía sus dibujitos y aprendía las poesías. Carabelas, dije, calaveras, dije yo, carabelas. Carabelas. Carabelas, ajá. En Santa Paz, ¿no? O sea, nadie cuestionaba si era cierto o falso, si a causa de eso, como lo que se está discutiendo hoy, ¿no? Ya si a causa de eso hubo masacre, ¿no? Incluso, en algo en lo que Batres tiene razón, que es uno de los defensores de que no deberíamos, no tenemos nada que celebrar el 12 de octubre, es que, pues eso que descubrió América es demasiada frase, ¿no? Porque, bueno, había gente que ya vivía aquí, ¿no? Y que tenía una cultura y una civilización, no la europea, es verdad, pero ya había una civilización. Entonces, bueno, hay mucho alrededor de eso. Lo que no debería estar pasando, y es lo que está pasando hoy, es que se vuelva un asunto de división, un asunto de violencia, un asunto de vandalismo. Eso no debería estar pasando, ¿no? O desviarnos de temas que a lo mejor pudieran ser más importantes, más coyunturales en la política de este país en este momento. Pues sin embargo está ahí en la mesa. Se quitó en la Ciudad de México, se quitó el monumento a Colón para restaurarlo, pero lo quitaron un día antes del 12 de octubre porque habían convocado una marcha para retirarlo. Imagínate la gente tumbando un monumento, como sí sucedió en Estados Unidos. Si lo hicieron, no es un asunto solamente mexicano, es un asunto de una corriente ideológica, ¿no? que está trabajando en ese tema. Pero a los simples mortales, ¿qué nos parece este tema? Y fueron 3 preguntas los que hicimos en Métrica. 100 hermosillenses mayores de edad participaron. Y la primera pregunta que hicimos es: ¿Cristóbal Colón fue un héroe o un tirano? ¿Tú qué opinas, Juan Carlos? ¿Un héroe o un tirano? Yo creo que fue suertudo, ¿no? Era su trabajo, ¿no? Pues, no, yo no creo que tirano, yo creo que héroe. Imagínate esa travesía tan tremenda en aquellos años. Pues sí, pero para los mexicanos mejor que hubiera sido mejor o no que hubiera venido. Es que si no hubiera sido él, hubiera sido otro, pues, o sea. Exacto. O sea, no. Sobre eso también hay mucha discusión, o sea, ¿no? De nos tocó lo peor o lo mejor de Europa a los mexicanos, pues ¿no? también es bien relativo, ¿no? Imagínate, los ingleses fueron aquí también cometieron atrocidad los españoles, pero los ingleses exterminaron a las comunidades indígenas de Estados Unidos, las Exacto. Exterminaron. Aquí de perdida, sí exterminaron también, pero sí mataron y destruyeron, pero aquí hubo una mezcla, pues, hubo mestizaje, pues. Uh-huh. Una mezcla de culturas, pues, ¿no? O sea, bueno, y es algo que sucede en todo el mundo. O sea, esto sucedió de Europa hacia América, pero también en otras partes del mundo sucede así. Los hechos de ese tiempo de la historia eran muy violentos. Sí. Eran muy sangrientos, ¿no? Incluso involucrada la religión, eran muy sangrientos. Entonces, bueno, era algo propio de las creencias, la cultura y la moralidad de una época muy distinta a la nuestra. Para los hermosillenses, el 54%, la mayoría cree que Cristóbal Colón fue un héroe.
el 30% dice que fue un tirano, o sea, ya está permeando esta idea que te digo que ni la habíamos pensado durante muchos años, ¿no? Sí. Ahora en los últimos 2 años es que se ha puesto en la mesa. El 30% cree que es un tirano, 16% dice pues que ninguna de las dos, ni héroe ni tirano. O sea, solamente estaba haciendo lo que tenía que hacer y lo que en ese momento le tocó en su parte de la historia. La siguiente pregunta que hicimos, de 3, es: ¿deberíamos seguir conmemorando el descubrimiento de América o no? Yo no sé si se conmemoró mucho, esto fue el lunes, ¿no? Sí sé que algunas personas no trabajan por ser Día de la Raza, pero pues no, yo no sé qué más conmemoraciones pudo haber, no vi nada. Y las escuelas, ya es como no están en operación, pues yo no vi que los niños estuvieran exponiendo nada, pero igual y sí, ¿no? El 58% dice que sí lo deberíamos de seguir conmemorando el 12 de octubre, el 33% dice que no, o sea, otra vez una tercera parte, al 9% le da lo mismo. Y la última pregunta que hicimos, esa tiene que ver con esta idea, perdón, pero a mí me parece una idea loca, ¿no? De esto de España debería pedir perdón a México. ¿Tú qué crees, Juan Carlos? Si España debería pedir perdón a México, no es a México, es a los pueblos originarios. A los pueblos originarios. Perdón, como lo pidió el presidente. Lo que pasa es que creo que no se ha entendido bien el punto del presidente, Cristina. No es pedir perdón nomás por pedir perdón. Es más bien hacer una reflexión sobre los abusos que se cometieron en la conquista, las atrocidades que se cometieron contra la cultura de los pueblos originarios y lo que se ha extendido a lo largo de 500 años, ya no por culpa de los españoles, sino por culpa de los que estamos aquí. Que sigue las comunidades indígenas con una tremenda desigualdad, siguen las comunidades indígenas con una tremenda pobreza, siguen las comunidades indígenas siendo despojados de sus territorios, de sus recursos naturales y toda esa parte. Esa creo que es la reflexión profunda a la que llama el presidente. Y este acto simbólico de ofrecer disculpas es más bien un compromiso de los estados como entes, el Estado español, el Estado del Vaticano, la religión y el Estado mexicano, de que por lo menos que cambien las circunstancias de los pueblos indígenas. Me parece que ese es el acto simbólico de lo que hace el presidente. Pero no es pedir perdón nomás por pedir perdón, pues. O sea, debería empezar por lo interno, ¿no? O sea, sí. ¿Cómo pides a lo internacional, ¿no?, una reflexión de ese tamaño, ¿no?, cuando tú mismo dentro de tu país no lo has hecho? O sea, es algo que hay mucho que hacer aquí hacia el interno, convencernos primero a nosotros mismos de eso que él está pidiendo. Pero la Iglesia Católica ha pedido perdón por muchas cosas a lo largo de la historia y creo que también le falta pedir perdón por las atrocidades que cometió la Iglesia Católica con los pueblos indígenas de América. Creo que, se vale, pues, o sea, ya la Iglesia lo ha hecho, pues, en otras ocasiones. Me parece que es un acto simbólico que refiere, que compromete varias cosas hacia el presente y el futuro. Entonces, no creo que no se ha entendido la intención del presidente. Y no es por defender al presidente. Me parece que es un acto necesario. Es como cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordena a estados, a gobiernos, pedir perdón por atrocidades cometidas en violación a los derechos humanos, pues. Claro. Entonces, sin embargo, el punto es, bueno, si no está bien entendido es porque no está bien comunicado. Esa es como la primera cosa, ¿no? Nos vendieron una carta enviada desde el presidente de México a España solicitando que se ofreciera una disculpa, ¿no? Eso no, y además, ¿no?, si no está conversado hacia lo interno, si primero no empiezas hacia el interno y demuestras que tú también estás arrepentido, los pueblos indígenas siguen en esta lucha y no parece pasar nada, no parece pasar nada en este país, con este gobierno, con este pueblo. ¿Cómo sales al exterior a pedir algo que tú no haces, ¿no? O que los mexicanos, no como presidentes, sino los mexicanos no hacemos? O sea, más cuando tienes un país en el que la mayoría está convencido que Cristóbal Colón fue un héroe. Sí. No puedes empezar ese discurso en este momento. No sin hacer un paso previo. Es una, o sea, ante el mundo y ante cómo se comunicó, es una locura.
Es, Sí. es una cosa tan simple que puede tener la profundidad que tú estás explicando. Sin embargo, ¿cuántos lo entendieron como tú? Creo que... Pero yo sí estoy de acuerdo, que pidan perdón. El 12%... Y ya sé de que los me van a acusar de hermosillenses- chairo y todo lo que quieras. El 12% Pero de me los vale. hermosillenses piensan como tú, el 12%, fíjate, bueno, uno de cada 10 te respaldaría, el 12% dice que sí, que España debería de pedir perdón, el 88% dice que no. Lo interesante también es contrastar esas cifras de los hermosillenses, de 100 hermosillenses a los que nosotros le preguntamos. Sin embargo, el año pasado, La Vanguardia en España, periódico español, entrevistó a 30.162 españoles y les preguntó lo mismo, o sea, España debería pedir perdón a México, ¿no? Cuando fue lo de la carta, y en ese momento el 38% de los que participaron en la encuesta de este periódico dijeron que sí, 62% dijeron que no. Hay una tercera parte de los españoles en esa encuesta que está de acuerdo en que se cometieron esas atrocidades. Ahora, la forma en la que los españoles entienden la conquista es muy diferente a la forma en la que los mexicanos entendemos la conquista, ¿no? Son dos perspectivas muy, muy, muy distintas, son dos lados de la historia, y a ellos no les enseñaron en la primaria lo que a nosotros nos adoctrinaron, ¿no? Por conveniencia religiosa, por conveniencia política. Exacto. Pero ahí está. Pues Esa el es la debate información. ha estado intenso, ¿eh? Ha estado muy intenso el debate. Y sí, seguirá por unos 3 días más, y luego ya se volverá a pagar hasta el próximo... ¿Y ya regresó Beatriz Gutiérrez? No sé. Ya regresó Beatriz Gutiérrez, no sabemos, ¿no? Estuvo en Austria buscando el penacho de Moctezuma. No lo sé, el que no va a regresar en un año es el monumento a Cristóbal Colón. ¿Perdón? Y ya dijeron aquí que van a someterlo a encuesta si es que regresa o no. Sí, bueno, es que lo quitaron porque hubo grupos que querían tumbarlo, ¿no? Sí, dicen que lo están restaurando, sin Sí, embargo, sí. creo que no va a regresar. No, Sí. digo, ¿a quién le hace falta un monumento en este momento? Yo pienso que no lo deben de quitar, ahí lo deben dejar. Entonces, por muchos años lo ha estado ahí y son cosas que forman parte de la cultura. Ahora, hay que hacer otro trabajo distinto a tumbar monumentos, muy diferente, empezando Muy por bien. los niños. Sí, exactamente. Bueno, gracias. Cristina Ramírez, muchas gracias. Gracias Como a ti, siempre, Juan bien Carlos. interesante Oye, platicar contigo. Sí, hoy es día de los trasplantes de órganos. Ah, En es la cierto. próxima semana vamos a hablar de eso. Hoy me pareció importante tocar este tema que pasó el lunes, pero no se queda olvidado. exactamente. Ahorita voy a comentar, tengo unos datos aquí Va. que me manda el doctor Duarte Tagles, por cierto. Muy Gracias, bien. Cristina. Gracias, Juan Carlos. Reporte 100.